Estamos en Gemore Yuma, Dov Amud Aleph, 6a. Vamos a estudiar la continuación de la Mishnah. La Mishnah decía que 7 días antes, al comienzo de nuestro tratado, 7 días antes de Yom Kippur, separábamos al Kohen Gadol. En las últimas páginas, desde la segunda página hasta la sexta página, inclusive un pedacito, estudiamos de dónde aprendimos que se separa el Kohen Gadol 7 días. Como vamos a estudiar, Rabbi Yochanan, ya lo vimos y vamos a ver hoy también un poquitito, Rabbi Yochanan tenía su razonamiento y Reish Lakish tiene su razonamiento. Hoy vamos a continuar avanzando en el estudio de la Mishnah y específicamente nos vamos a detener en una palabra. A partir de esa palabra va a surgir toda una discusión muy interesante de cómo era esta separación. Vamos a la Gemore, estamos en Vov Amud Aleph 6a. Primero que nada la Gemore cita, el Talmud cita la parte de la Mishnah que va a analizar Mafrishin Kohen Gadol vejulei, separamos al sumo sacerdote, etc. Pero vamos a ver que la siguiente palabra de la Mishnah, mi beisoi, de su casa, va a ser la fundamental para todo el comienzo de la discusión. Pregunta la Gemore, pregunta el Talmud, Lama Mafrishin, ¿por qué separamos al Kohen Gadol? Esta es la pregunta de la Gemore. Y la Gemore pregunta sobre su propia pregunta. Lama Mafrishin, ¿cómo preguntás por qué lo separamos? Que de acá Ambrinan, ya dijimos, y le Rabbi Yochanan que de Islay, y le Reish Lakish que de Islay. Sí, vamos a analizar cómo Rabbi Yochanan, según su opinión, como habíamos explicado ampliamente en las clases anteriores, Rabbi Yochanan opina que, así como vemos en los 7 días de inauguración originales del Mishkan, en Parshas Tzav, del tabernáculo, en el desierto, Parshas Tzav, Parshas Shmini, Aaron a Kohen se tuvo que separar 7 días antes de servir un 8º día. De la misma manera, antes de Yom Kippur, hay que separar al Kohen Gadol, al sumo sacerdote, 7 días para trabajar el 8º día, que en este caso sería el 10 de Tishrei, Yom Kippur. Y si vamos a analizar la opinión de Reish Lakish, él tiene su opinión, que aprendemos esta separación de cómo Moishe Rabbeinu fue separado posterior a la historia de la entrega de la Torah para ir a recibir las lujois, las tablas de la ley. Cada uno tiene su opinión, sea como fuere. Ambos aprenden de esos 2 lugares en la Torah que el Kohen Gadol, que el Kohen, en este caso el Kohen Gadol, tiene que ser separado 7 días antes de Yom Kippur. Entonces, ¿qué clase de pregunta? Está preguntando la Gemore, Lama Mafrishin, ¿por qué lo separamos? Está claro por qué lo separamos. Lo venimos discutiendo hace varias clases. Ajikamar. Entonces el Talmud responde, no. La pregunta era sobre la próxima palabra de la Mishnah. Mi beisoi, de su casa. Lama Pirash, ¿por qué se separa el Kohen Gadol de su casa? ¿Qué significa su casa? Este no es el lugar en el Talmud, pero en otro lugar la Gemara dice Beisoi zu ishtoi. La casa del Kohen Gadol se refiere a su esposa. Aquí la pregunta pasa a ser otra. ¿Es verdad el Kohen Gadol tiene que separarse? Estar separado, digamos, 7 días antes de Yom Kippur, y como la Mishnah decía, Lishkas Paredrin, que ya vamos a estudiar qué significa, en un cuarto específico en el Beis Hamikdash, en el templo, con cualidades específicas, ya vimos algunas de ellas, de piedra, etc. Pero la pregunta es, ¿por qué su esposa no iba con él? ¿Por qué tenía que separarse de su esposa? Que obviamente el contexto es, como vamos a empezar a estudiar, relaciones íntimas. ¿Por qué tiene que separarse de su esposa? La Mishnah dice claramente, mi beisei, de su casa, que no significa solamente que se va de la casa para ir a vivir en otro lado. Se separa justamente de su esposa. Su esposa no fue a vivir con él. Rashi explica que el lugar en donde se alojaba el Kohen Gadol 7 días antes de Yom Kippur se llamaba Lishkas Paredrin, ya dijimos, y el lugar este no estaba santificado con la santidad del resto de la Azara, se llama el patio, digamos, el Beis Hamikdash propiamente dicho, de manera tal que ahí se podía no solamente sentarse, sino también acostarse, porque en el Beis Hamikdash, en el templo, estaba prohibido sentarse, excepto para los reyes descendientes de la casa de David Amelech, del rey David. El resto no se podían sentar, menos todavía acostarse, pero sin embargo 7 días no se puede estar sin sentarse ni acostarse. Entonces, el lugar en donde estaba el Kohen Gadol no era parte de la santidad específica del resto del templo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenía que separarse de su esposa? Tania, aprendimos en una braisa para responder esta pregunta. Rabbi Yehuda ben Beteira Oimer, dice Rabbi Yehuda ben Beteira, Shema timsa ishtoi safek nida, veyavoy alea. Traducción literal, vamos a ver que el Talmud va a preguntar sobre esto, pero traducción literal, no vaya a ser que su esposa, la esposa del Kohen Gadol, el sumo sacerdote, yendo junto con él a este cuarto en el Beis Hamikdash para separarse 7 días, etc., se encuentre Safek
nida. Son dos palabras importantes. Safek significa duda, una situación dudosa, y nida literalmente es una mujer en su periodo menstrual que voy a explicar en un momento. No vaya a ser que ella tengamos alguna duda de que ella está impura y por lo tanto no se puede tener relaciones con ella. Y no solamente esto, sino que impurifica todo lo que tiene a su alrededor, como vamos a estudiar. Y él tenga relaciones con ella. Y él se transforma en un boyel nida, quien tuvo relaciones íntimas con una mujer que está en un periodo menstrual o nida, etc. Y por lo tanto él también está impuro. Y vamos a discutir más adelante si está impuro 7 días o no, ya lo vamos a ver esto. La cuestión es que si él va a estar impuro 7 días, entonces se separó de su casa, se fue junto con su esposa al Beis Hamikdash, al templo, terminó estando en relaciones íntimas con su esposa tenía una duda de si estaba impura o no, se terminó impurificando el Kohen Gadol y ahora no va a poder hacer el trabajo en Yom Kippur, betahara, con pureza, porque está impuro, por haber estado con una mujer impura. Esta es la respuesta que da la Gemara, el Talmud. Entonces, simplemente para entender la pregunta que viene ahora. Esta mujer tiene dudas de si está impura. Puede ser que esté impura. El Kohen Gadol tuvo relaciones íntimas con una mujer que hay una duda que está impura, en cuyo caso está prohibido tener relaciones con ella. Pero el Kohen Gadol el sumo sacerdote tuvo igual relaciones con ella. Y entonces ahora él está dudosamente impuro, no puede trabajar en Yom Kippur. Entonces lo separamos de su esposa también. Esta es la respuesta inicial de la Gemara basada en una braisa. Como dijimos ya muchísimas veces, una braisa está fuera de la Mishnah, quedó fuera de la Mishnah. Y ahora vamos a entender por qué. Pregunta la Gemara, ¿Atu bereshí askinan? Es una pregunta clásica que aparece en muchos lugares en el Talmud. ¿Acaso estamos hablando de malvados? El sumo sacerdote, sabiendo que su esposa está en un estado dudoso de impureza, va a tener relaciones con ella, cosa que está prohibida. Entonces, evidentemente, es un malvado. Malvado en el contexto de no observar los preceptos de la Torá. Está prohibido tener relaciones con ella y él se fue a tener relaciones con ella. Está prohibido. Entonces, ¿qué está diciendo la braisa? La braisa viene y dice, él va a tener relaciones con una mujer con la que no se puede, entonces lo separamos de ella. ¿Qué clase de Kohen Gadol, qué clase de sumo sacerdote es este tipo que tiene relaciones con una mujer que para él está prohibida? Entonces, corregimos el texto de la braisa. Y este es el problema justamente de la braisa. La Mishnah en general, hay casos en los cuales también se corrige el texto, pero la Mishnah en general es un texto concreto, correcto, etc. La braisa son textos que, como vemos en este caso, son extraños. ¿De qué estamos hablando? Ela, entonces, Shema yovoy alishtoy, al revés. Quizás el Kohen Gadol, si se va a ir con su esposa, el sumo sacerdote, se va a ir con su esposa al templo, para separarse de su casa física, ahora vive en el templo, digamos, durante 7 días antes de Yom Kippur. Él va a ir con su esposa y van a tener relaciones íntimas. Vetimtso safek nida. Y hay una duda de que quizás ella va a ser impura, dudosamente. Ahora voy a explicar esto. Entonces, para evitar que posterior a la relación haya alguna duda de que si ella está impura, él va a estar impuro también. ¿No? Antes de la relación ya sabías que había un problema. Después de la relación surge el problema. Entonces lo separamos al Kohen Gadol de su esposa durante 7 días. Punto, digamos. Con esto no terminó la discusión, sigue y ampliamente, pero con esto ya entendemos por qué separamos al Kohen Gadol de su esposa. No vaya a ser que él termine estando impuro, porque estuvo con ella y ella estaba impura. Y esto lo vimos solamente después de la relación, entonces evitamos esta cuestión de manera tal de que el Kohen Gadol no esté impuro y pueda servir en el Beis Hamikdash. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña pausa, voy a explicar un Rashi. Rashi explica qué significa esta cuestión de Safek Nida. Safek ya dijimos que es duda, Nida significa una mujer en periodo menstrual. La Torá cuenta ampliamente, explica qué significa una mujer Nida. Hay varios estados de impureza totalmente diferentes e independientes uno del otro, de hombres y mujeres, etc. Al respecto de la mujer específicamente, hay un estado de impureza que se llama nida. Nida, la traducción es apartada, separada. Solía ser que cuando las mujeres estaban en su periodo menstrual, vivían en otra casa. Pero eso estamos hablando 2000 años atrás. Hoy en día no existe más esto, no es así, y hace muchos años que no es así. El punto es que antes vivían en una casa apartada, por eso nida significa apartada. Bien, ¿qué significa el periodo menstrual? Hay diferentes estados. Existe nida, existe zava, no voy a entrar en todos los detalles. El punto es que nida significa
que cuando una mujer empieza a ver su periodo menstrual, está durante 7 días impura. Vea sangre o no vea sangre, no importa. A veces dura menos de 7 días, a veces dura más, etc. Pero el punto es que mínimo durante 7 días está impura. Al final del 7º día, a la noche, cuando comienza el 8º día, porque en el judaísmo los días comienzan a la noche, fue el atardecer, dice la Torá al comienzo, fue el amanecer, un día. Al anochecer la mujer va a la mikve, va al baño ritual y queda en un estado de pureza. Se terminó el estado de impureza y pasa a estar en un estado de pureza, puede tener relaciones íntimas con su marido. Este es el concepto de nida. Ahora bien, ¿qué significa un safek nida? Una duda de si una mujer está impura o no. Y la idea es la siguiente. Solía ser, hoy en día las leyes son un poco diferentes, por diferentes razones que no vienen ahora al caso, pero solía ser de la siguiente manera el tema de las relaciones. Las personas tenían relaciones íntimas e inmediatamente después de esas relaciones, que ya vamos a ver qué significa inmediatamente después, más adelante en nuestra propia página, ellos revisaban. Él revisaba con un mantelito, digamos, un pedacito de tela. Se revisaba a sí mismo a ver si estaba limpio y ella se revisaba con otro pedacito de tela a ver si ella estaba limpia. Se le ingresaba adentro, etc. Ahora, si había sangre, significa que lo probable es que en el momento de la relación también había sangre. Entonces esa fue una relación, digamos, que impurificó a ella y a él. Antes de la relación no sabían que había sangre. Después de la relación se revisaron a sí mismos, él con su pedacito de tela, ella con su pedacito de tela, y vieron sangre. Esto significa que están impuros y tienen que estar separados. La pregunta es, ¿desde qué momento asumimos que están impuros? Y aquí es donde empieza el concepto de safek nida, una duda de si la mujer está impura o no. Bíblicamente hablando, a partir del momento en que la mujer ve sangre, por ejemplo, de vuelta, tuvieron una relación, él se revisó, ella se revisó y encontraron sangre. Ahora no sabemos si esa sangre estaba de antes de la relación o a partir de la relación o después de la relación. Es un safek, es una duda. Entonces, bíblicamente hablando, a partir de ese momento que se vio la sangre, de ahí en adelante, la mujer está impura. Y tiene su proceso de purificación, etc. No pueden tener relaciones íntimas juntos, etc. Ahora, nuestros sabios decretaron que esa impureza la asumamos, se llama en hebreo lema freya, retroactivamente, un día para atrás, retroactivamente. Asumimos que ella ya estaba impura y por lo tanto, ¿qué diferencia hay? Hoy en día ninguna, pero antiguamente, cuando la gente comía ofrendas en el templo, parte de ofrendas en el templo, o cuidaban truma, por ejemplo, aquellas partes del producto del campo que las personas les daban a los koyanim, a los sacerdotes, tenían que ser comidos en un estado de tahara, de pureza. Entonces, todas las taharos, todos los asuntos que tenían que ver con pureza, por ejemplo, la mujer estaba preparando un pan que estaba hecho con harina, que estaba hecha con trigo, que era una donación de truma, que las personas le dieron al kohen, al sacerdote. Ese pan tenía que ser preparado con tahara. Si la mujer el día anterior, durante el día, estuvo preparando pan, a la noche tuvo relaciones con su marido y revisaron y salió sucio, digamos, estaban con sangre, ese pan que se preparó anteriormente, nuestros sabios decretaron que esté impuro y que no se puede comer. De vuelta, bíblicamente la impureza es del momento que se ve en adelante. Rabínicamente nuestros sabios establecieron que las cosas de tahara, de pureza que esta mujer hizo, por ejemplo un pan, están impuros. Lema freya, retroactivamente, 24 horas para atrás desde el momento en que se vio esa sangre. Bien, entonces, vamos a ver más adelante una discusión entre Rabbi Akiva y Rabbanan. ¿A qué se aplica esa impureza, digamos, retroactiva? ¿Qué es lo que realmente está impuro? Si solamente las taharos, las cosas puras, por ejemplo el pan que la mujer hizo, o si el marido también está impuro retroactivamente o no. Esto lo vamos a ver más adelante, pero este es el concepto de safek nida. Entonces, volviendo a nuestra Gemore, la mamá frishimi beisoy, ¿por qué el Kohen Gadol se separaba de su esposa 7 días antes de Yom Kippur? No vaya a ser que ella va junto con él al Beis Hamikdash, al templo,
para vivir en este cuarto que se llama Lishkas Paredrin, como dijimos antes, etc. Y tienen relaciones íntimas en el Beis Hamikdash. Por supuesto, como expliqué antes, no en una parte santa del Beis Hamikdash, etc., en otro lugar. Y se revisan posterior a la relación y encuentran sangre. Entonces, él queda impuro. Queda impuro de ahí en adelante por 7 días. Y si va a estar impuro de ahí en adelante por 7 días, sea cual fuere el día en que tuvieron relación en ese cuarto, etc., él no va a poder trabajar en Yom Kippur, porque va a estar impuro. Automáticamente lo separamos de su casa, lo separamos de su esposa. Esta es la respuesta que da la Gemara de Lama Mafresh mi Beis. ¿Por qué lo separamos de su esposa? A partir de esta respuesta, vamos a ver toda una discusión de qué clase de impureza estamos hablando. Amru Rabbanan Kamed Rav Hizda, dijeron los estudiantes frente a Rav Hizda toda esta enseñanza de por qué se separa el Kohen Gadol de su casa 7 días antes de Yom Kippur, etc., su casa, su esposa. ¿Qué opinión sigue esta idea de que separamos al Kohen Gadol 7 días antes de Yom Kippur por esta preocupación de no vaya a ser que tuvieron relaciones íntimas y luego se revisaron y encontraron sangre y por lo tanto él está impuro? Entonces no va a poder trabajar en Yom Kippur. Bien. ¿Qué opinión sigue esta lógica? Que Rabbi Akiva. Sigue la opinión de Rabbi Akiva. ¿Qué dice Rabbi Akiva? Ante Omar, Rabbi Akiva opina, Nida metama es boyala. Una mujer nida impurifica a quien tiene relaciones íntimas con ella, tal y cual como si él fuese nida, por así decir. Por supuesto, los hombres no ven sangre, etc. No es que esté enfermo, pero estamos hablando de una cuestión cíclica, normal. Los hombres no ven sangre por ese lugar. Entonces, si el hombre tuvo relaciones con ella y ella estaba impura, automáticamente él queda impuro, como si él fuese nida. Es decir, por 7 días. Como la Torá dice claramente, y lo vamos a ver más adelante en la Gemara, en el Talmud. Él queda impuro por 7 días. Esta es la opinión de Rabbi Akiva. Entonces, de vuelta, ¿por qué separamos al Kohen Gadol 7 días antes de Yom Kippur? Para que él no quede impuro por 7 días. ¿Quién es el que dice que un hombre queda impuro por 7 días después de tener relaciones con una mujer nida? Ese es Rabbi Akiva. Esto es lo que los estudiantes dijeron frente a Rav Hizda. Con esto, ¿qué estaríamos, entre comillas, logrando? Estaríamos haciendo que nuestra Mishnah, que es una Mishnah que no tiene un autor, dice una Mishnah, Stam Mishnah se llama, una Mishnah sin autor, que significaría que, no siempre es así, pero significaría que todas las opiniones están de acuerdo con esta Mishnah, pero ahora dijimos no, nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi Akiva, y vamos a ver que hay quien discute con Rabbi Akiva. Nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi Akiva, que él es el que dice que Nida Metama es Boyala, una mujer Nida, cuando se tiene relaciones con ella, impurifica a quien tiene relaciones con ella. De Rabbanan, porque si vamos a decir que nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbanan, de nuestros sabios, ¿qué dice Rabbanan? ¿Acaso nuestros sabios nos dijeron que la mujer nida no impurifica a quien tiene relaciones con ella? Esto es lo que los sabios dijeron frente a Rav Hizda. Pausa, en la Gemara propiamente dicha. Por supuesto que una persona que tiene relaciones con una mujer nida, él está impuro, ella está impura, y no solamente impuros, en Parsha Zahar y Mois, justamente en la Parsha donde se habla de Yom Kippur, en la Toira, en Sefer Vayikra, en el tercer libro de la Toira, ahí está claro que está prohibido tener relaciones con una mujer nida. Y no solamente prohibido, reciben un castigo extremadamente grave, se llama Kores, son recortados, es un castigo espiritual, etc. Antiguamente, en la época del Beis Hamikdash, el templo, las personas se morían a los 50 años. Literalmente, muerte. Quiere decir que es algo grave. Entonces, ¿qué está diciendo acá? ¿Qué están discutiendo Rabbi Akiva y Rabbanan? Si Nida Metames Boyala o no. Si una mujer nida impurifica a quien tiene relaciones con ella o no. Entonces Rashi explica ampliamente. Estamos hablando de lema freya. Estamos hablando de retroactivo, como dijimos anteriormente. Como dijimos antes, bíblicamente hablando, en el momento que se ve la sangre de ahí para adelante, la mujer está impura y por supuesto cualquiera que la toque, etcétera, va a estar impuro. Y ni que hablar si tiene relaciones con ellas, cosa que está prohibida, y por eso la Gemara antes preguntó, ¿a tu perishías quién? ¿Estamos hablando de malvados? De ahí en adelante está impura ella y todo lo que tenga que ver con ella. Bien, pero la pregunta es, la más freya, retroactivamente, y acá vamos a leer este Rashi,
El Rashi es en las líneas largas de la Gemara, es un Rashi largo, un poco complejo, pero es importante para entender exactamente de qué es lo que estamos hablando. El Rashi empieza que Ma'an, que Rabbi Akiva, etc. ¿Cuál es la opinión que aparentemente está siguiendo nuestra Mishnah de por qué lo separamos a Kohen Gadol 7 días antes de Yom Kippur? No vaya a ser que su mujer esté impura, etc. Entonces, Rabbi Akiva dice, quien ve sangre metama es boyala, una mujer que vio sangre y alguien tuvo relaciones con ella, él queda impuro. Lema freya, explica Rashi, retroactivamente, kol meyeis leyeis, durante 24 horas, retroactivamente, él está impuro también. Que shem shegozre metama tahares meyeis leyeis lema freya, de la misma manera que nuestros sabios decretaron que las cosas que ella hizo 24 horas retroactivamente están impuras. Por ejemplo, ella hizo un pan, ese pan está impuro retroactivamente, dice un decreto rabínico, como explique. De la misma manera, la persona que tuvo intimidad con ella y ahora tenemos una duda de si está impuro o no, retroactivamente él está impuro también. Y la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbanan está en otro lugar en el Talmud, en la Gemara Nida. Esto es lo que dice la Gemara allá. Dice la Mishnah dentro del Talmud: Ni derech bnei Israel meshamshes beshnei eidim, echad lo ve echad la. Lo normal, la costumbre hoy en día es diferente, pero la costumbre y es diferente no voy a entrar ahora en la cuestión, es diferente hoy en día. La costumbre de las hijas de Israel es tener relaciones con dos testigos. Testigo significa dos pedacitos de tela, que esas telas van a ser testigos de si hubo sangre o no. Uno para él, uno para ella. Ahora, después de la relación se revisan. Si la sangre está en el testigo de él, en el pedacito de tela con la que él se limpió, entonces están impuros 7 días. Porque con seguridad había sangre en el momento de la relación. Si está en el cuerpo de él la sangre, en el miembro de él, etc., con seguridad había sangre durante la relación. Porque lo normal en un hombre no es que salga sangre. Entonces, ¿de dónde salió esa sangre que está en el cuerpo de él? De ella. ¿Y cómo la obtuvo él? En el momento de la relación. Esta es la primera situación. Se encontró sangre en el testigo de él. Y acá Rashi explica qué significa esto. Si se encuentra en el testigo, en la telita de ella, inmediatamente Oisium significa, es una palabra en griego, dice Rashi, es decir, que ella se revisó inmediatamente, terminó la relación e inmediatamente ella se revisó, ingresó una telita adentro, etcétera, y se revisó. Entonces, ¿cuál es la ley? Temein vada. Están impuros también, con seguridad. Porque no puede ser que inmediatamente en cuanto terminó la relación, ella se revisa y de repente salió sangre. Estaba ahí antes. Están impuros ambos por 7 días. Nimtza al Shelah le ajarzman. Si se encuentra sangre en el testigo de ella después de un tiempo. ¿Qué significa después de un tiempo? Sheirhika bedika tmei misafe, quiere decir que ella atrasó, no fue inmediato en cuanto terminó la relación, que ella se revisó, sino que hubo un tiempo. Entonces, están impuros por safek, por una duda. No sabemos si en el momento de la relación estaba la sangre o salió después. ¿Veis de ajarzman? ¿Qué significa después de un tiempo? ¿Cuánto tiempo es después de un tiempo? Que de Sheteret Miramita Betadiach Espanea Shelmata. La medida es, antes no tenían relojes, la medida es el tiempo que lleva que ella baje de la cama y se limpie Panea Shelmata, la cara de abajo, el rostro de abajo, ahí abajo, etc. Ese es el tiempo. ¿Y qué pasa si ella pasó más tiempo todavía? Del tiempo que llevaría que ella baje de la cama, se limpie y después se revise. Si pasó más tiempo todavía, ella está impura, pasó más tiempo todavía, ya está impura. Retroactivamente 24 horas, y no impurifica a quien tuvo relaciones con ella. Es decir, no a quien va a tener. Obviamente quien va a tener está impuro y recibe un castigo de cares, como ya expliqué, sino que estamos hablando de una relación que ya ocurrió. Impurifica a quien tuvo relaciones con ella. Y este es el Peirush
Esta es la explicación de la Mishnah ahí en Nida, continúa Rashi. Y si pasó más tiempo todavía después de que tuvieron relación y ella se revisó y encontró sangre, entonces es como todo el resto de las mujeres, que impurifica mujeres nida, por supuesto, impuras, impurifica retroactivamente todas las cosas puras que ella hizo, y no impurifica a quien tuvo relaciones con ella. Porque no hubo un decreto rabínico de impurificar retroactivamente a quien tuvo relaciones con ella si pasó tanto tiempo después de la revisación. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva dice, no, aquí es la discusión. Impurifica también a quien tuvo relaciones con ella. Entonces aquí tenemos 3 tiempos. Miyad, inmediatamente después de la relación se revisaron, ambos están impuros. Le'achar zman, después de un tiempo. ¿Cuánto es después de un tiempo? El tiempo que llevaría que ella baje de la cama y se limpie y después se revise. Y el tercer tiempo es después de ese tiempo. En el segundo caso hay un safek nida, hay una duda de si ella está impura o no. Entonces nuestros sabios decretaron, según todas las opiniones, como vamos a ver, que él está impuro por 7 días y ella está impura por 7 días. Pero en el tercer caso, si pasó más tiempo todavía del tiempo que llevaría que ella baje de la cama y se limpie, etc., pasó más tiempo, ella se revisó y encontró sangre, aquí está la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbanan. Rabbanan dicen que él no está impuro. Ella sí, pero él no está impuro. Y ella no solamente está impura de aquí en adelante, sino que impurifica también retroactivamente 24 horas. Pero él está puro, no está impuro. Rabbi Akiva dice, él también está impuro. Esto es lo que vamos a ver. Entonces, ¿por cuánto Rabbi Akiva dice que él también está impuro? Entonces aquí vemos que nuestra Mishnah, que dice que separamos a Kohen Gadol 7 días de su casa, es decir, de su esposa, es que su esposa quiere decir que su esposa no va al Beis Hamikdash, porque no vaya a ser que ellos tengan relaciones el día en que fueron separados. El día que llegaron al Beis Hamikdash, ellos tuvieron relaciones de intimidad en el Beis Hamikdash, en un lugar que no está puro, que no está santo, etc. Esto ya lo explicamos. Y él queda impuro, le va freya retroactivamente, y de ahí en adelante también, por supuesto, retroactivamente un día, no puede trabajar en Yom Kippur. El 8º día va a estar impuro. Porque retroactivamente son 7 días de separación, y retroactivamente está impuro para atrás un día, esa es la opinión de Rabbi Akiva, automáticamente el 8º día él sigue impuro. Recién la noche, terminando Yom Kippur, él puede ir a la mikve, puede ir al baño ritual para purificarse, no puede trabajar en Yom Kippur. Por eso, dice Rabbi Akiva, según nuestra Mishnah, según esta forma de entender, que separamos a Kohen Gadol 7 días de su casa. Esta es la opinión de Rabbi Akiva. Y esto es lo que los estudiantes dijeron frente a Rav Hizda. Amar lehu Rav Hizda. Rav Hizda les contestó, no. Es muy forzado decir que nuestra Mishnah, que es Stam Mishnah, una Mishnah que no tiene autor, por lo tanto aparentemente todas las opiniones están de acuerdo, es muy forzado decir que nuestra Mishnah solamente va de acuerdo a la opinión de Rabbi Akiva. Nuestra Mishnah va de acuerdo a la opinión de Rabbi Akiva y de Rabbanan. Todos están de acuerdo con esto. Afilu Timbre Rabbanan, incluso Rabbanan estarían de acuerdo con nuestra Mishnah. Entonces, ¿qué hacemos con la discusión que acabamos de plantear? Si la mujer nida, después de que se revisó le'achar zman, etc., después del tiempo, si impurifica a quien tuvo relaciones con ella o no. Adkan lo implica Rabbanan la de Rabbi Akiva el achar. La discusión entre Rabbi Akiva es si hay una impureza dudosa en el tiempo que es le'achar. Ya dijimos que había 3 tiempos. Miyad, inmediatamente se revisó. Achar zman, después del tiempo que se llevaría a bajar de la cama y lavarse y después revisarse. Hoy, achar zman, o después de este segundo tiempo. El tercer tiempo en cualquier otro momento. La discusión entre Rabbi Akiva y Rabbanan es achar. Es decir, el tercer tiempo, cuando ella se revisa mucho tiempo después, llamemos mucho tiempo, un tiempo después del tiempo que llevaría a bajar de la cama y lavarse, etc. Después de eso, ella se revisó. Rabbi Akiva dice que él igual está impuro si ella encontró sangre retroactivamente. Rabbanan dicen que no. Esa es la discusión. Pero cuando estamos hablando de un solo tiempo
después de que ella se revisó, o sea, no inmediatamente, sino el tiempo que llevaría a bajar de la cama, etc., ahí no hay discusión. Si ella se revisa entre Rabbi Akiva y Rabbanan, si ella se revisa inmediatamente y encuentra sangre, están impuros. Si se revisa después del tiempo que llevaría a bajar de la cama, limpiarse y revisarse, y ella encuentra sangre, están impuros. ¿Cuál es la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbanan? Posterior. Si en tiempo, ella se revisó en un tiempo posterior todavía. Entonces, con esto encontramos solamente una discusión entre Rabbanan y Rabbi Akiva, con lo cual nuestra Mishnah podría ir de acuerdo a Rabbanan también en 2 de los 3 casos. De vuelta, son 3 tiempos. Inmediatamente, Leaharzman, después de un tiempo, Leaharzman, después del tiempo. Entonces tenemos 2 situaciones en las cuales tanto Rabbi Akiva como Rabbanan están de acuerdo. Podemos decir que nuestra Mishnah está hablando de esas 2 situaciones. Es verdad, hay una tercera situación en la cual Rabbanan y Rabbi Akiva discuten, pero es muy forzado, muy extraño decir que nuestra Mishnah justamente está hablando de esa situación. Entonces, por esa situación que ella se revisó mucho tiempo después y Rabbi Akiva dice que se impurifica el lemafrei retroactivamente, por esa situación nuestra Mishnah dice que separamos al Kohen Gadol 7 días. Es muy forzado. Es muy forzado. Entonces nuestra Mishnah va de acuerdo a Rabbi Akiva y de acuerdo a Rabbanan. Ahora vamos a empezar a discutir, una vez que entramos en esta cuestión de Nida, Metame, Boyala, de que una mujer Nida, o Safek Nida, tenemos una duda de si ella es Nida o no, si ella está impura o no, impurifica a quien tuvo relaciones con ella o no, esto es lo que vamos a empezar a discutir ahora. Omar Rabbi Zeira, dice Rabbi Zeira, Shma Mina, aprendamos de lo que acabamos de explicar de Rab Hizda y de la braisa que trajimos de por qué separamos al Kohen Gadol, etc. Voy el Nida, Eine que Nida. Aprende de acá lo siguiente: una persona que tuvo relaciones con una mujer Nida, si bien está impuro, pero no tiene el mismo tipo de impureza que una mujer Nida propiamente dicho. ¿Cuál es la diferencia? Toivel Bayoim puede ir a la mikveh durante el día, al baño ritual durante el día. ¿Cómo llegó Rabbi Zeira a esta conclusión de Boy el Nida Einoi que Nida? Una persona que tuvo relaciones con una mujer que estaba Nida o Safek Nida, o tiene duda de Nida, y si estaba impura o no, no es igual que una Nida y puede ir a la mikveh durante el día. La mujer Nida va a la mikveh la noche, como yo ya expliqué anteriormente. Pasan 7 días, al final del 7º día, esa noche, cuando empieza el 8º día, va a la mikveh. Pero el hombre no es así. El Boy el Nida no es así. ¿Por qué? Rashi explica. ¿Qué pasa si el Kohen Gadol tuvo relaciones con ella durante el día mismo en que fueron separados? Antes de ser separados, tuvo relaciones con ella. Entonces, si ella está Safek Nida, si ella tiene una duda de que ella es Nida, ¿qué pasa? El resto del día, supongamos que tuvieron relaciones a las 3 de la tarde. Es una discusión si se puede tener relaciones durante el día o no. En la práctica no se puede, pero dado el caso, tiene que ser durante la noche, pero dado el caso que tuvieron relaciones durante el día, a las 3 de la tarde, el resto del día pasa a ser el primer día de impureza de él, y después quedan 6 días más para contar, Erev Yom Kippur, la tarde antes de que empiece Yom Kippur, por cuanto el Boy el Nida, quien tuvo relaciones con una mujer Nida, puede ir a la mikveh durante el día, no es igual que una mujer Nida. Entonces el 7º día va a la mikveh durante el día, y cuando entra Yom Kippur a la noche, él ya está puro. Esto se llama Ha'arev Shemesh. Uva Shemesh Betoyer, dice la Toira. Se pone el sol, se termina el día, y la persona queda pura. Entonces, fue a la mikveh durante el día, fue al baño ritual durante el día, se puso el sol, empezó Yom Kippur. Entonces, de vuelta, 7 días antes de Yom Kippur, ellos tuvieron relaciones durante el día. Se separaron. El resto del día, de ese día que tuvieron relaciones, ella se revisó y encontró que estaba sucio, estaba con sangre. Entonces, una Safek Nida, una duda de si estaba impura en el momento de la relación o no. Entonces, él cuenta el resto del día como primer día, cuenta 6 días más. A la tarde del 7º día va a la mikveh, a la noche es Yom Kippur y puede trabajar en el Beis Hamikdash sin problema. Entonces, Boy el Nida, Eine que Nida. Una persona que tuvo relaciones con una mujer que tenemos dudas de si estaba impura o no, no tiene las mismas leyes que la mujer propiamente dicho, porque ella va a tener que ir a la mikveh a la noche. Y si vamos a decir que él tiene que ir a la mikveh a la noche es Yom Kippur y está impuro, no puede hacer los trabajos de Yom Kippur.
¿Por qué? Porque él fue a la mikve a la noche de Yom Kippur y tiene que esperar hasta que se ponga el sol al otro día. Se tiene que poner el sol para terminar el proceso de pureza, después de ir al baño ritual. Entonces tiene que esperar al otro día. Ya te pasó todo Yom Kippur y el tipo no pudo hacer nada, no pudo hacer ningún trabajo porque estaba esperando que termine el día para estar puro completamente. Entonces, esta es la conclusión que saca Rabbi Zeira. Boy el nida, einoi que nida. No es como una mujer nida, puede ir a la mikve durante el día. De y ambras voy el nida que nida, continúa la lógica de Rabbi Zeira, porque si vas a decir que una persona que tuvo relaciones con una mujer nida tiene las mismas leyes que nida y por lo tanto tiene que ir a la mikve de noche, al final del séptimo día, la noche, el octavo día, más tabil. ¿Cuándo va a ir a la mikve? Pregunta Rabbi Zeira. Si va a ir a la noche a la mikve, al baño ritual, al otro día, durante el día, ¿cómo va a ser avoida? ¿Cómo va a ser el trabajo en Yom Kippur? Requiere el proceso de pureza para finalizar, requiere que se ponga el sol. Él fue a la mikve en la noche, hay que esperar a que se ponga el sol al otro día. El alav, shmamina, voy el nida y no que nida. Sino que, no, aprende de aquí que una persona que tuvo relaciones con una mujer nida no tiene las mismas leyes que una mujer nida. Puede ir a la mikve, el baño ritual, durante el día. Esto es lo que dice Rabbi Zeira, como sacando de conclusión de lo que aprendimos hasta acá. Rav Shimi ben Ardoe Omar, Rav Shimi ben Ardoe dice, no. Afilu teima boy el nida que nida. Podrías decir también que una persona que tuvo relaciones con una mujer nida tiene las mismas leyes que una mujer nida y va a la mikve de noche. Entonces, ¿cómo funciona la cuenta? Si él tuvo relaciones con ella el día que se separaron y tiene que esperar hasta que pasen 7 días completos para ir a la noche a la mikve, entonces no puede trabajar ni Yom Kippur. Explica Rav Shimi ben Ardoe de Mafrishin Leisha Ajas Samuch Lishkia Zahama. Se separaba al Kohen Gadol un instante antes de la puesta del sol para poder contar 7 días completos. 7 días completos. Es decir, en la práctica se separaba al Kohen Gadol 8 días antes de Yom Kippur. La Mishnah decía 7, pero ¿qué quiere decir 7 en general? Quiere decir 8. No es que 7 significa 8, sino que es un instante antes de que empiece el día entero 7, de manera tal que vamos a contar 7 días. ¿A partir de cuándo empezamos a contar? A la noche empieza el séptimo día, ¿verdad? Todos los días judíos empiezan a la noche. Fue el atardecer, fue el amanecer, un día. Entonces, en lugar de separarlo al comienzo de la noche del primer día, a la tarde del día anterior, ya lo separamos. Entonces, ¿por qué llamamos a 8 días 7? Porque en realidad no fue un octavo día completo. Fue solamente un par de horas, incluso unos minutos. La Gemara dice, ya ajas, un instante antes de la puesta del sol del día anterior. Entonces, legalmente hablando fueron 8 días. En la práctica fueron 7 días y unas horas más o unos minutos más. De manera tal que incluso si vas a decir que tiene que ir a la mikve durante la noche, igual que una mujer nida, voy el nida. ¿Qué nida? Es exactamente igual que una mujer nida, quien tuvo relaciones con ella, no hay problema. No hay problema, porque teníamos la adición de la noche anterior. Entonces él va a la mikve terminado el séptimo día. Rashi explica que en la práctica él va a la mikve la noche del día anterior a Yom Kippur. Porque de vuelta, voy el nida, que nida significa que él tiene que ir a la mikve a la noche. Quien tiene relaciones con una nida, que es igual que una nida, esta es la opinión de Rav Shimi ben Ardoe, él va a la mikve a la noche. ¿Cuándo? ¿En qué noche? En la noche de Yom Kippur. Porque la noche de Yom Kippur no puede ir a la mikve, porque tendría que esperar que se ponga el sol y tenemos el mismo problema que tenía Rabbi Zeira. Entonces va a la mikve la noche anterior, a la víspera de Yom Kippur. De manera tal que cuando llega Yom Kippur, esa es la puesta del sol y él ya puede hacer los trabajos de Yom Kippur. Estas son las dos opiniones. Tenemos a Rabbi Zeira y Rabbi Shimi ben Ardoe. Ahora la Gemara va a explicar, va a empezar a discutir de dónde sacamos quién tiene razón. Si voy el nida que nida, si una persona que tuvo relaciones con una mujer nida es como una nida y por lo tanto tiene que ir a la mikve de noche, tiene que contar 7 días a ir a la mikve de noche. Esa es la opinión de Rabbi Shimi ben Ardoe. Y la Mishnah dice, separamos al Kohen Gadol 7 días antes de Yom Kippur. Si es verdad, son 7 días y un poco más.
el atardecer del día anterior también, de manera tal que él pueda contar 7 días completos si tuvo relaciones durante ese día anterior con su esposa, 7 días completos. A la noche del 7º día, que es la víspera de Yom Kippur, va a la mikve, y cuando llega Yom Kippur ya tuvo Ha'arev Shemesh, se puso el sol, y por lo tanto puede hacer los trabajos de Yom Kippur. Ese es Rab Shimon ben Ardoi. Rabbi Zeira opina, no. Voy al Nida, Eineki Nida. Una persona que tuvo relaciones con una mujer Nida no es como una Nida, y por lo tanto él puede ir a la mikve durante el día. Incluso si tuvo relaciones el día en que se separó de su esposa, cuenta ese día como el primer día. Llegado el 7º día, va a la mikve durante el día. Y cuando se pone el sol, que es la puesta del sol de Yom Kippur mismo, o sea, ¿cuándo va a la mikve él? El día de la víspera de Yom Kippur. Cuando llega Yom Kippur, se puso el sol y puede hacer todos los trabajos. La Gemara va a empezar a discutir esto ahora. Hoy vamos a parar acá para que quede claro los conceptos y no mezclemos demasiadas cuestiones.